Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y esta mañana vamos a dar a conocer las secciones respectivas para la semana 8. Sección 30, conversión de la moneda extranjera. Para comprender el alcance de esta sección, necesitamos comprender que una entidad puede tener transacciones en moneda extranjera o puede tener negocios en el extranjero. Además, puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. Esta sección va a prescribir cómo incluir esas transacciones y los negocios en el extranjero en los estados financieros de una entidad. Para ello debemos conocer los conceptos de moneda funcional. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera dicha entidad. Y entorno económico principal hace referencia a el espacio del entorno en que la entidad genera y emplea el efectivo. Los factores más importantes que una entidad considerará para determinar su moneda funcional deberían ser la moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y de los servicios, la moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de materiales y de otros costos. Se considerarán también los siguientes factores al determinar la moneda funcional de un negocio en el extranjero y al decidir si su moneda funcional es la misma que la entidad que informa. Si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión de la entidad que informa en lugar de hacerlo con un grado significativo de autonomía. Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción alta o baja de las actividades del negocio en el extranjero. Información sobre las transacciones en moneda extranjera en una moneda funcional. Una transacción en una moneda extranjera es una transacción que está denominada o va a requerir su liquidación en una moneda extranjera, incluyendo que pueda comprar o vender bienes o servicios, que preste o que tome prestados fondos, que adquiera o que disponga de activos o incurra o liquida en pasivos, todos estos denominados en una moneda extranjera. Para el reconocimiento inicial, una entidad registrará una transacción en moneda extranjera aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción. La fecha de la transacción no es más que la fecha en la cual la transacción cumple con las condiciones de su reconocimiento. Sin embargo, a menudo se va a utilizar una tasa de cambio que se aproxime a la existente en el momento de realizar dicha transacción. Información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa. Se nos indica que al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad deberá: 1. Convertir las partidas monetarias en monedas extranjeras utilizando el cambio de cierre. 2. Convirtiendo las partidas no monetarias que se midan en términos de costos históricos en moneda extranjera en la fecha de la transacción. 3. Convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera en la fecha en que se determinó dicho valor razonable. La inversión neta de un negocio en el extranjero. Se nos indica que una entidad puede tener partidas monetarias por cobrar o por pagar en un negocio en el extranjero. Una partida cuya liquidación no es contemplada ni sea probable que ocurra en un futuro previsto, en esencia, una parte de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero, y las diferencias de cambio surgidas en una partida, se nos indica, monetaria, que forme parte de la inversión neta en un negocio en el extranjero de la entidad que informa, se reconocerán en los resultados de los estados financieros separados de esa entidad. Cambios de moneda funcional. Se nos indica que cuando una moneda se produzca un cambio en la moneda funcional de una entidad, esta aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha de cambio. También el efecto
efecto de un cambio de moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva. Utilización de moneda de presentación distinta de la funcional. Conversión de la moneda de presentación. Una entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad. Esta convertirá sus partidas de ingreso y gastos y su situación financiera a la moneda de presentación elegida por dicha entidad. Una entidad cuya moneda funcional se nos indica que no corresponda con la moneda de economía y hiperflacionaria, convertirá sus resultados y situación financiera a una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos. 1. Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentados se convertirá en la tasa de cambio de cierre en la fecha de ese estado de situación financiera. 2. Los ingresos y gastos para cada estado de resultados integral se convertirán a las tasas de cambio en la fecha de transacción. Y 3. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otros resultados y presentarán como un componente de patrimonio. Conversión a la moneda de presentación. Las diferencias de cambio establecidas en el párrafo 30.18 proceden de aquellas conversiones de gastos e ingresos a las tasas de cambio en las fechas de las transacciones, así como a los activos y pasivos a la tasa de cambio de cierre. También de aquella conversión del activo neto inicial a una tasa de cambio de cierre que sea diferente de la tasa utilizada en el cierre anterior. Conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación del inversor. Al incorporar los pasivos, activos, ingresos y gastos de un negocio extranjero a los de la entidad que informa, la entidad deberá seguir los procedimientos normales de consolidación, tal como la eliminación de los saldos y los procedimientos de conversión establecidos en los párrafos 30.17 al 30.21. Información a revelar. En caso de grupos, la moneda funcional se aplicará a la moneda funcional de la controladora. Además de eso, la entidad revelará la siguiente información. Número 1, deberá informar el importe de las diferencias a cambio reconocidas en los resultados del periodo, con excepción de los incrementos financieros medidos al valor razonable. Y número 2, el importe por las diferencias de cambio que surjan durante el periodo y que se clasifican en un componente separado del patrimonio al final del periodo que se informa. Continuamos con la sección 31, hiperinflación. Esta sección se va a aplicar a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. La sección no establece una tasa absoluta para considerarse como economía hiperinflacionaria, pero la entidad podrá evaluar a su juicio la siguiente información. Si los activos no monetarios o moneda extranjera relativamente se establece, ¿verdad? Que la población prefiere mantenerlos de esta manera, cuando también la población en general no toma en consideración los importes monetarios, sino prefiere mantenerlos también en moneda extranjera, cuando las ventas y compras al crédito dan lugar a que los precios compensen la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y cuando la tasa acumulada de inflación a lo largo de 3 años se aproxime o sobrepase el 100%. Unidad de medida en los estados financieros. Los estados financieros reexpresados a la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa, y para poder expresar estos estados financieros utilizarán un índice general de precios que refleje el poder adquisitivo. Los procedimientos para reexpresar los estados financieros a costo histórico. En los estados de situación financiera tenemos que no se reexpresarán las partidas monetarias, ya que estas ya fueron reexpresadas. Los activos y pasivos vinculados mediante acuerdo a cambio en los precios se ajustarán en función de ese acuerdo y se presentarán con el importe acordado.
algunas partidas no monetarias como el valor neto realizable o el valor razonable no serán reexpresadas en los activos registrados al costo o al costo menos la depreciación. Estos van a ser reexpresados en importes corrientes en la fecha en que se adquieren. El importe reexpresado de una partida no monetaria se va a reducir de acuerdo a la sección 27 y tanto en el al inicio del primer periodo en el que se va a aplicar la norma como al final, los componentes de patrimonio serán reexpresados aplicando un índice de precio, a excepción de las ganancias. Continuando con los procedimientos para reexpresar los estados financieros, tenemos el estado de resultados integral y el estado de resultados. En este estado nos dice la norma que todas las partidas se van a expresar en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Para realizar esto, se deberán de tomar todos los importes aplicando la variación en el índice general de los precios desde la fecha en que las partidas de tanto de ingresos como de gastos fueron reconocidas en los estados financieros. En el caso de los estados de flujos de efectivo, pues la norma nos dice que al igual que el estado de resultado, todas las partidas se van a expresar utilizando la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta. La norma nos dice que en un periodo de inflación, una entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios va a perder su poder adquisitivo. Y una entidad que con un exceso de pasivos monetarios sobre aquellos activos monetarios ganará poder adquisitivo, ya sea en la medida que estos activos puedan estar que no estén vinculados con el índice de precios. En las economías que dejan de ser hiperinflacionarias, la norma nos dice que los importes se van a expresar en la moneda de presentación al final del periodo anterior a aquel sobre el que se informa y se utilizará como base para los importes en libros de los estados financieros posteriores. Dentro de la información a revelar, nos dice la norma que una entidad que aplique esta sección o esta norma tendrá que revelar el hecho de que los estados financieros han sido reexpresados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional. También nos dice que se deberá de revelar la identificación y el nivel de índice general de precios en la fecha que se informa y las variaciones durante el periodo corriente y el periodo anterior. Y por último, también deberá revelar el importe de la ganancia o pérdida en las partidas monetarias. Muchas gracias.